Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo webinar que estamos haciendo. Vamos a esperar unos 2 minutos para iniciar la sesión y así damos chance a que más participantes se puedan unir. Excelente. En aras del tiempo y para aprovechar la sesión del día de hoy, donde vamos a estar justamente dando esta introducción a GitLab CI/CD, con nosotros nos acompaña Ricardo Amarilla, Technical Account Manager para el equipo de Enterprise en Latinoamérica, y justamente él nos va a estar acompañando el día de hoy dando esta sesión. Solo para que tengan conocimiento, la sesión está siendo grabada y posteriormente va a ser compartida a ustedes. Para cualquier pregunta, consulta, en el menú inferior van a encontrar la sección de preguntas y respuestas de Q&A. Entonces ahí pueden hacer su comentario y durante la sesión y al final de la sesión vamos a estar dando respuestas a estas consultas. Entonces, sin más comentarios, dejamos a Ricardo Amarilla para iniciar la sesión. Muchas gracias, Romer. Hoy vamos a hablar y vamos a ahondar un poco en lo que es GitLab CI/CD, conceptos básicos para equipos que están comenzando con implementaciones de CI/CD. Primeramente me voy a volver a presentar. Soy Ricardo Amarilla, Technical Account Manager para Latinoamérica. Estoy basado en Asunción, Paraguay. Estoy trabajando en GitLab ya hace un poco más de 2 años. Soy ingeniero electrónico de profesión. Me considero autodidacta, curioso. Siempre me gusta aprender nuevas. Me gusta en mi tiempo libre correr y soy miembro del buró de speakers de GitLab desde hace poco. La sesión, como dijo Romer, va a estar siendo grabada. Van a tener acceso a la grabación posterior al webinar y también van a tener acceso a la presentación. Entonces, vamos a tocar los siguientes temas. ¿Qué es GitLab? ¿Qué es CI/CD? ¿Y por qué CI/CD? Luego vamos a entrar en cómo hacemos GitLab, cómo hacemos CI/CD en GitLab, en algunos ítems de configuraciones básicas de GitLab CI/CD. Vamos a hablar de los GitLab Runners, que es un componente principal en lo que respecta a este tema, y vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas al final de la sesión. Vamos a comenzar entonces por el primer tema, que es GitLab CI/CD, y ahí les voy a referir a un referente de la industria, Martin Fowler. Ya en el 2006 hizo una definición de lo que es la integración continua, que en inglés es Continuous Integration, por eso las siglas de CI o CI en español. Y se trata de que cada miembro del equipo integre su trabajo, colabore en hacer cambios de código cambios de código en un entorno de muchos colaboradores. Y estos cambios generalmente son por lo menos de manera diaria. Entonces,
de modo que se van a tener muchas alteraciones del código por todos los equipos de trabajo en un día. La idea es que estas alteraciones se verifiquen y se prueben automáticamente como parte del proceso de compilación para que se puedan detectar errores cuanto antes sea posible. Y esto se da con el objetivo de reducir los problemas de integración de estos cambios que vienen de distintos desarrolladores al mismo tiempo, y también permite que se desarrolle software más rápido con mayor consistencia, porque ya no nos estamos preocupando si mis cambios van a afectar a otros o no, y podemos trabajar en conjunto para solucionar cualquier problema bien rápidamente. Para implementar una integración efectiva, hay algunas prácticas claves que tenemos que tener en cuenta. Primero, es una única fuente de la verdad, o sea, que todo, que es lo que nos llevó a crear el sistema de control de versiones Git, y luego sobre Git, GitLab hizo una solución, una plataforma de DevOps para justamente hacer todo el ciclo de desarrollo mucho más sencillo para los desarrolladores. Tenemos una única fuente de la verdad, un único repositorio, un proyecto. Y cuando me refiero a un proyecto, puede ser un proyecto por microservicio, un proyecto por aplicación, un proyecto por equipo de trabajo, donde tenemos un control de versiones. Todos trabajan sobre el mismo proyecto que normalmente está alojado en un servidor remoto. El segundo punto muy importante es que las compilaciones, la construcción de las aplicaciones con sus cambios deben automatizarse. Y no localmente, no solo con pruebas locales de los desarrolladores de sus cambios, sino que se ejecuta en un servidor de compilación, en un servidor, en un agente, que es el GitLab Runner, que vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, tercer punto es, todos hacen commits y cambios a una línea de desarrollo principal, y todos los días, cada vez, cada vez los cambios son más ágiles, y la línea principal es la pieza de software para todo el equipo en la que se está trabajando. Entonces, y dependiendo de la estrategia de branching, de ramificación, puede ser una feature branch, una rama de funcionalidades donde estoy agregando nuevas funcionalidades a la aplicación. Puede ser una rama principal, una rama main, o puede ser un enlace de un hotfix, de una reparación de un bug. Al hacer esto, comunicamos a otros desarrolladores que trabajan en el mismo proyecto los cambios que estoy realizando. Y al hacerlo con frecuencia, las personas saben en que necesitan hacer ajustes bien rápidamente. Entonces, al igual que con otras prácticas fuera del desarrollo, el pipeline o la tubería, como se dice en español, el pipeline de desarrollo es como una especie de salvavidas. Si el pipeline falla, esto se tiene que solucionar lo antes posible, porque quiere decir que hubo algún error en la integración de los cambios. Y si esto se descuida, el trabajo actual que se está a punto de desplegar tampoco va a funcionar mientras no se solucione el problema del pipeline principal. Entonces, otro punto importante es que las compilaciones tienen que ser rápidas para recibir feedback rápido, para no ralentizar todo el proceso, para que los pipelines fluyan rápidamente. Y las pruebas tienen que ejecutarse en un entorno que sea lo más parecido posible al entorno de producción. Quiere decir que los runners tienen que ejecutar pruebas con las mismas versiones, por ejemplo, de un determinado framework, similares o iguales a las tecnologías que yo estoy utilizando en los ambientes productivos, para que las pruebas sean consistentes y aplicables al ambiente donde yo estoy llevando el código. También el último ejecutable, el último binario, debe ser fácilmente accedido por todos.
y por cualquier persona dentro del equipo que lo necesite. El binario puede ser en un proyecto Java, por ejemplo, un binario .jar, .var, es un ejemplo, ¿verdad? Y poder acceder a ese binario rápidamente por cualquier persona es importante. No importa si el binario ya se lo liberó para producción o no, es importante que otras personas tengan acceso para poder hacer, por ejemplo, pruebas en un entorno, en otro entorno también, para hacer revisiones, etcétera. Y aquí es donde ya entra un poco de la cultura de DevOps. La cultura de DevOps, en donde todos colaboran, la transparencia es muy importante. Entonces, todos deberían ver lo que está aconteciendo en un determinado momento en un proyecto. Y ahí, por ejemplo, los tableros de gestión de proyectos y demás pueden ser muy útiles, así también como los reportes que tenemos de los pipelines en los merge requests, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, y para cerrar un poco el concepto, hay que tener un enfoque bien realista de la integración continua. La integración continua tiene que realizar la implementación en varios entornos de los cambios y de la aplicación antes de realizar la implementación en producción. Y es básicamente repetir el mismo proceso varias veces. O sea, cuando estamos desplegando una aplicación, inclusive en nuestro entorno local, hay ciertos pasos que tenemos que seguir. Y esos pasos se pueden automatizar. Entonces, cuando hablamos de integración continua, también hablamos de la automatización de los pasos para poder llevar el código a los distintos ambientes preproductivos y productivos. Entonces, luego de esta automatización de estos conceptos, podemos hablar de lo que es la entrega continua o despliegue continuo, que en inglés es el Continuous Delivery y Continuous Deployment. La integración, que es CD o CD, ¿verdad? CD en español, CD en inglés. Cuando hablamos de la entrega y el despliegue continuo, Martin Flowers, él explica que el continuous delivery o la entrega continua, con este enfoque, tiene que ser posible organizar todo el proceso de desarrollo de tal forma de que sea capaz de hacer implementaciones a producción de los cambios de código en cualquier momento. O sea, la entrega continua, el objetivo es que tengas, luego de que el cambio de código pase por un pipeline automatizado, en ese punto del tiempo donde estás haciendo los cambios, esos cambios deberían estar disponibles para su despliegue en producción. Eso es la entrega continua o el delivery continuo. Un poco más allá, la implementación continua, el deployment continuo, va un poco más allá, y la implementación de cada cambio que ha pasado por el pipeline va automáticamente a producción. Se despliega, se implementa automáticamente en producción. Entonces, resultan muchas implementaciones de producción a diario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos varios cambios, varias integraciones por día cuando estamos trabajando en un único proyecto con muchas personas, y todos esos cambios llegan a producción de manera automatizada. Entonces, esto podría no ser posible para todos los proyectos. O sea, tú puedes decidir en configurar implementación continua, un continuous deployment, por ejemplo, en entornos de prueba, pero solo usar la entrega continua para entornos de producción. ¿Qué quiere decir eso? Automatizar los despliegues hasta entornos preproductivos, que puede ser un entorno de testing, de staging, de QA, etc. Y necesito una acción manual para llevar estos cambios a producción. Entonces ahí estoy aplicando el concepto de entrega continua. Ese cambio es entregable a producción, pero yo necesito seguir un paso más manualmente. Entonces, en cualquier caso,
para llegar a lo que es el deployment continuo, lo que el despliegue continuo. Primero tengo que tener un flujo aceptado que lo admita, y ese flujo aceptado es la entrega continua o el continuous delivery. Entonces, para resumir un poco, estamos realizando entrega continua cuando tenemos la capacidad de implementar entrega continua, continuous en delivery, cuando tenemos la capacidad de implementar bajo demanda, manualmente, en cualquier momento. Es una prioridad para nosotros la implementación de esos cambios en producción, por más que sean manuales, el trabajo, es una prioridad para nosotros llevarlo lo más rápido posible. Se puede obtener feedback rápido, una retroalimentación rápido de activos como los binarios, por ejemplo, que son los resultados de la compilación, métricas de calidad, resultados de probabilidad, mostrar más de eso en cualquier momento. Y a partir de eso tomar la decisión de desplegar el código o no manualmente a producción. Y también se puede hacer un despliegue de cualquier versión de la aplicación en cualquier entorno con solo presentar un botón, con un clic, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, estamos realizando despliegue continuo o continuous deployment cuando se ha automatizado todo el proceso, todas las partes posibles del proceso de entrega. Y hemos establecido una estrecha colaboración entre todas las partes interesadas, porque hemos automatizado el tema de testing, de reportes, y nos permiten tener la confianza de que esos cambios pasaron por todo un proceso de aprobación, de revisión, de pruebas, que al momento de que el código avanza hacia el próximo paso en el ciclo de desarrollo del software, esos cambios ya están suficientemente maduros para que lleguen a producción de manera automática. Ya no necesito tomar acción manual. Esa es la diferencia entre continuous deployment, continuous delivery. Entonces, todo muy lindo, ¿verdad? Pero ¿por qué o para qué queremos usar en CI/CD, ¿verdad? Hay muchos beneficios de la integración continua y yo estoy seguro de que muchos de ustedes en algún punto ya tienen algo implementado de integración continua en sus proyectos, en sus organizaciones, ¿verdad? Pero básicamente hay tres pilares fundamentales que son detectar errores lo más rápido posible. Y esto, ¿para qué? Para solucionar problemas mientras los desarrolladores estén frescos, ¿verdad? Yo estoy haciendo un cambio de código, esos cambios disparan una canalización a un pipeline de integración continua, recibo automáticamente un feedback de el impacto de esos cambios en la aplicación y rápidamente, si hay algún error, lo detecto rápido y mientras estoy trabajando en el mismo problema con la mente fresca, sé lo que hice en ese momento, puedo resolverlo. Y no luego de bueno, en mi caso días, ¿verdad? Pero en otros casos pueden ser semanas o meses. Yo en 1 o 2 días ya no sé qué hice hace 2 o 3 días, entonces cuesta mucho volver al trabajo. Tengo que volver a analizar qué hice para poder continuar y resolver esos errores. Entonces, cuando más rápido yo tengo feedback del impacto de los cambios, puedo resolverlo con la mente fresca. También reduce muchísimo los problemas de integración. Son generalmente problemas más pequeños que se pueden resolver más rápidamente. ¿Por qué? Porque ese proceso de prueba, testing y despliegue, como les dije, tiene que ser un entorno lo más similar posible o idéntico al de producción para que me permita tener el resultado de las pruebas. Entonces, si yo estoy haciendo pruebas en esos ambientes y hay algunos problemas de integración, los resuelvo y reduzco los problemas porque estoy probando todo bajo bajo un mismo entorno. También nos evita problemas más complejos, ¿verdad? Lo que le da mucha confianza a los desarrolladores y a los equipos, pueden hacerlo más rápido porque el proceso está bien estandarizado y automatizado. Entonces no hay temor de que sus cambios
puedan fallar y afectar realmente en un ambiente de producción. Entonces se evitan problemas complejos y al final se obtiene mucha velocidad. Algunos beneficios de la entrega o despliegue continuo. Tenemos, por ejemplo, como estamos probando todo, incluida la implementación antes de realizarlo, entonces estamos garantizando que cada cambio sea desplegable. También hacen que los releases o los lanzamientos de nuevas versiones sean muy aburridos. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo de que el release falle. Entonces, como hay menos riesgo de que el release falle, son más aburridos, no pasa nada, no pasa ningún problema. Y el resultado también es que implementaciones confiables, o sea, procesos de implementaciones confiables, nos permiten ofrecer valor más rápido. Queremos agregar una nueva funcionalidad a la aplicación y se hace de manera más rápida. Y también, como lo hacemos más rápido, podemos tener una retroalimentación más rápida de nuestros clientes, tanto internos como externos, sobre los cambios que estamos realizando. Entonces, al final, lo que ganamos es entregar valor mucho más rápidamente, mucho más frecuentemente y recibir un feedback más rápido. Entonces, al final lo que ganamos también es velocidad. Ahora, lo más importante, el impacto en los negocios. Y ahí les dejo un link que luego, cuando tengan la presentación, van a poder acceder de un libro que es Accelerate, que fue escrito por Nicolette Frost, Hess Humble y Jen Kim. Jen Kim es el mismo escritor del proyecto Fénix, por ejemplo, que es muy interesante. Hay estudios que muestran que la aplicación exitosa de despliegue continuo junto con otras estrategias de Agile Project Management da como un resultado y afectan positivamente a la cultura de una organización. Y esto conduce a un aumento de la satisfacción laboral, permitir a los empleados se identifiquen mejor con la empresa y sus objetivos, y esto a su vez permite una disminución de las complejidades de la implementación. Entonces, también con todo esto se tiene menos trabajo no planificado, porque la empresa y el empleado o el colaborador están mejor alineados con los objetivos comerciales. Entonces, lo que a su vez conduce a una tasa reducida de agotamiento o sobrecarga del trabajo. Entonces, todo esto combinado nos tiene un mejor rendimiento en la entrega de software, un mejor rendimiento organizacional, incluyendo un desempeño no comercial, como efectividad, eficiencia y satisfacción al cliente. Al final, el objetivo principal es que tengamos impacto en el negocio, y las estrategias de integración continua y despliegue y entrega continua lo tienen. Ahora vamos a ver un poco de lo que es GitLab CI/CD, ¿verdad? Entonces, este es un flujo general. Hay muchos pasos para pasar de una idea a una solución de producción. Este gráfico muestra el proceso de GitLab Flow. Es un proceso que puede aplicarse a cualquier entregable, sea un bug, un error, en una nueva feature, un nuevo software, una vulnerabilidad de seguridad inclusive. Entonces, aquí tenemos distintas líneas con distintos colores. La línea verde sería toda la parte de planificación. O sea, definir el producto, definir los entregables, definir qué equipos se van a encargar de qué partes de esos entregables, etcétera. Toda la parte de planificación, ¿verdad? Luego, cuando tenemos ya definidos las tareas específicas que realizar con los issues, se pueden asignar los issues a los equipos de desarrollo para que se conecten con la fase de desarrollo, la que estamos viendo en esta sección.
La línea naranja es nuestra línea de desarrollo principal. Es la línea de desarrollo del software que tenemos en producción, ¿verdad? Y la línea de desarrollo secundaria, la línea en azul, es una nueva branch separada, una línea de desarrollo separada a la de principal, donde los desarrolladores, al crear esa rama con Git, pueden hacer cambios de código del repositorio con la tranquilidad de que no van a afectar el código, lo que está siendo ejecutado ahora en ese mismo momento en producción. Entonces, aquí hay conceptos de la creación de un merge request. Estoy llevando con un push code, estoy llevando los cambios que estoy ejecutando a la aplicación, al repositorio remoto. Y eso lo que dispara son un conjunto automático de construcción de la aplicación, construcción de los binarios, compilación de la aplicación con pruebas ya automatizadas. Esto se hace de manera automática. También se incluyen escáneres de seguridad ya dentro del proceso mismo. DevOps tiene un componente importante en la seguridad. Las pruebas automatizadas de seguridad se incluyen dentro del proceso de integración continua. Y a partir de los reportes de todos estos análisis automatizados en el mismo lugar, en el merge request, yo comienzo como desarrollador a colaborar con desarrolladores con más experiencia para determinar y resolver cualquier error, cualquier nueva vulnerabilidad o cualquier error, vulnerabilidad o cualquier warning, cualquier advertencia que me pudieran reportar en estas pruebas. Con la colaboración del equipo, teniendo las pruebas, yo puedo volver a hacer modificaciones del código, lo que me va a disparar de vuelta automáticamente el pipeline de integración continua. Y muchos de esos problemas que en principio yo tenía ya lo resolví. Sin antes, y estamos hablando de la línea de desarrollo secundaria, donde estoy desarrollando una feature nueva, donde estoy reparando un bug, donde estoy mejorando la documentación. Pueden ser muchas cosas. Pues yo no tengo ninguna afectación en lo que está siendo ejecutando, lo que se está ejecutando en producción. Una vez que está lista, se puede hacer lo que es el continuous deployment o el despliegue continuo, un despliegue automático en un ambiente de revisión, ¿verdad? Y con este despliegue automático de revisión, todos pueden colaborar también y podemos determinar si lo que se planeó tiene relación y se ejecutó al 100% y se ejecutó al 100% como tendría que ser, si no hay desvíos con el plan. Una vez que está todo, ok, ya tengo todo, colaboramos con el equipo, se hicieron las revisiones, ya tengo el código como debería ser, resolví cualquier problema de integración, cualquier vulnerabilidad que agregué al repositorio sin darme cuenta gracias a los análisis automatizados de seguridad, puedo solicitar las aprobaciones correspondientes para hacer que el merge sea integrado a la rama de desarrollo principal y de acuerdo a mi estrategia de despliegue continuo o entrega continua, automatizo también lo que es el release y el despliegue de una nueva versión de la aplicación. Y ahora que sabemos cómo es el flujo de trabajo completo, vamos a ver el pipeline en específico. El pipeline, por ejemplo, se dispara o se ejecuta cuando se realiza un nuevo commit directamente al servidor Git remoto. O sea, yo estoy trabajando con el protocolo Git, puedo trabajarlo remotamente o puedo trabajarlo en mi entorno local con una copia completa del repositorio.
Y cuando yo estoy enviando esos cambios al repositorio remoto, en este caso a GitLab, esos commits en que estoy enviando van a disparar la canalización o el pipeline de integración y despliegue continuo. En los commits locales, si yo estoy trabajando en mi IDE local y estoy haciendo commits a la copia del repositorio que tengo en mi máquina local, esos commits no disparan en ningún pipeline de integración continua. Dentro del pipeline, aquí estamos hablando de los commits, tenemos la fase de pruebas, de testing, ¿verdad? Donde tenemos pruebas unitarias, pruebas de integración, tenemos la ejecución de análisis de seguridad, tenemos la ejecución de análisis de calidad de código, de linting, de muchas herramientas que podemos integrar y automatizarlas, herramientas que muchas veces utilizamos localmente, lo podemos integrar en el pipeline de integración continuo. Luego tenemos el pipeline de despliegue o entrega continua. En este punto, el código ya pasa por el proceso de revisión y aprobación que les mencioné. Y una vez que se aprueba el cambio y luego que se llevan esos cambios de la línea de desarrollo secundaria o línea de desarrollo de features o línea de desarrollo de hotfix, se fusiona con la rama principal, la rama principal, la rama productiva, y luego se envía al entorno que desea, ya sea automáticamente hasta un entorno de pruebas y manualmente a producción, o directamente, automáticamente a producción, dependiendo de la estrategia de despliegue o entrega continua que yo estoy decidiendo para los distintos ambientes. Entonces, aquí tenemos un gráfico de un pipeline de cómo se ve en GitLab. Tenemos, por ejemplo, los jobs. Los jobs son cada responsable de ejecutar ciertos comandos en el agente remoto. Estamos hablando que para hacer integración continua se requiere hacer las pruebas en un agente remoto. Bueno, cada job es ejecutado en un agente remoto. En este caso, cada job se ejecuta por los GitLab Runners. El pipeline puede ser dividido en etapas o en stages, ¿verdad? En stages, ¿verdad? Y las stages, las etapas definen cuándo y cómo se van a ejecutar los jobs. Por ejemplo, aquí tenemos el stage de build, donde compilamos la aplicación, donde construimos la aplicación, y después de construir la aplicación, hacemos pruebas sobre esa construcción en la etapa de testing. Entonces, en los jobs en una etapa, y hablando siempre del comportamiento por defecto, los jobs en una misma etapa, tenemos la etapa de testing. Los jobs de la etapa de testing se van a ejecutar de manera paralela, ¿verdad? Y si un job de esta etapa falla, por defecto no va a el pipeline se va a detener y no va a pasar a ejecutarse los jobs de la siguiente etapa. Esto se puede configurar, es totalmente configurable. Entonces, ese es el comportamiento por defecto. Entonces, ¿cuáles son las maneras de iniciar un pipeline? Hablamos primeramente de llevar los commits que tengo localmente al repositorio remoto. Eso es una manera de iniciar el pipeline. Luego, ejecutarlo manualmente por la interfaz de usuario de GitLab. Hacer una programación. O sea, yo quiero ejecutar este pipeline de aquí a 2 horas, de aquí a 2 días, o inclusive quiero que se ejecute todos los días a las 6 de la mañana. Puedo programar su ejecución. Puedo ejecutar un pipeline disparado por otro pipeline. O sea, que inclusive entre distintos proyectos. Por ejemplo, tengo un proyecto de dependencias que estoy modificando que va a afectar
a un proyecto que utiliza esa dependencia, yo puedo ejecutar un pipeline del proyecto de dependencia con los cambios y se ejecuta el pipeline del proyecto que utiliza esa dependencia para probar si la nueva versión de la dependencia va a afectar o no a ese nuevo proyecto. Es posible hacer ese tipo de configuraciones. Y utilizando la API también. Por ejemplo, utilizamos una herramienta externa para el flujo de aprobaciones y cuando se aprueba yo quiero disparar el pipeline o quiero aprobar un job para que se siga el proceso de entrega continua, se puede disparar el pipeline por la API también. Vamos a entrar un poco en lo que es la configuración de GitLab CI/CD. Quiero aclarar que es algo, vamos a ver conceptos bien básicos y quizás en futuros webinars podamos ahondar en más detalle en conceptos avanzados. La configuración de GitLab tiene muchos keywords, muchas palabras claves que se usan, ¿verdad? Pueden acceder a este link y vamos a tener la lista de todos los keywords. Y un job se define como una lista de keywords que nos van a definir el comportamiento de ese job. Y cuando hablamos de comportamiento estamos hablando qué es lo que va a realizar ese job. Si va a ser la construcción del código, si va a ser pruebas unitarias, si va a ser pruebas de integración, si va a hacer pruebas de seguridad, o si va inclusive a desplegar la aplicación en un ambiente. Y si hablamos de infraestructura como código, un job inclusive puede desplegar una infraestructura en una nube, en una nube pública de preferencia, en una nube pública, en una nube privada, ¿verdad? Entonces, estamos definiendo qué es lo que va a realizar el job. Y todo se realiza, la configuración de GitLab CI/CD se realiza en un archivo GitLab CI YAML file, que por lo general se ubica dentro de la raíz del repositorio, ¿verdad? Eso se puede configurar para que se ubique en otro lugar también. Pero lo normal es que esté dentro del repositorio mismo. Y lo bueno con eso es que cualquier cambio en el pipeline también cualquier cambio en el archivo que define el pipeline de integración y despliegue o entrega continua, sigue el mismo proceso de cambio de la aplicación, ¿verdad? Tengo que generar un merge request porque estoy definiendo el pipeline como código, ¿verdad? Una configuración declarativa. Vamos a hablar un poco del keyword stage, ¿verdad? El keyword de etapas. Los stages o las etapas se utilizan para separar los jobs en secciones lógicas. O sea, la stage o la etapa se define por un job y se basa en stages. Se definen globalmente. Yo no puedo definirlo. Yo estoy utilizando stages. Aquí estoy definiendo cuatro stages que lo defino de manera global. No lo puedo definir por job, por ejemplo. Y ya GitLab tiene por defecto, si tú no configuras los stages dentro del archivo GitLab CI YAML file, por defecto ya tenemos 4 etapas, que es build, test, review y deploy. Se pueden definir las etapas customizadas como ustedes quieran. Les pueden llamar como ustedes prefieren. Utilizamos las etapas para definir en qué stage se va a ejecutar un job. Y los jobs de la misma stage, como le decía, se ejecutan en paralelo. Esto me permite tener un orden, una secuencia. En este caso, cuando estoy definiendo de esta forma, estoy también definiendo el orden en que se van a ejecutar los jobs de la stage. En este caso, se van a ejecutar primero los jobs que pertenecen al stage o la etapa build, luego se van a ejecutar los jobs de la etapa test, luego se van a ejecutar los jobs de la etapa de review y así sucesivamente. Entonces, aquí yo al definir el nombre de la etapa también estoy definiendo el orden de ejecución de esos jobs. Entonces, cuando hablamos de jobs
es el punto inicial de los pipelines. Cuando escribimos un pipeline estamos escribiendo los jobs y son el elemento fundamental de un archivo GitLab CI que move file. Y los jobs son definidos con restricciones que indican bajo qué condiciones se van a ejecutar. Por ejemplo, hay jobs que yo quisiera ejecutar solo en la rama de desarrollo principal y hay otros que quizás quiero ejecutar tanto en la rama de desarrollo principal y en la rama de desarrollo secundaria. Entonces, yo puedo definir eso. Les voy a mostrar con qué keyword más adelante. Los elementos del nivel superior de la definición del job son arbitrarios, o sea que yo puedo configurar el nombre del job como, como sea de mi preferencia, ¿verdad? Lo que sí, el único keyword que es mandatorio para los jobs es el script. O sea, no puede haber un job sin tener un script, ¿verdad? Y los scripts básicamente son scripts en Bash, ¿verdad? Para la ejecución de los jobs, ¿verdad? Inclusive aquí los scripts pueden estar escritos, o sea, los comandos de los scripts pueden estar escritos dentro de los archivos, ¿verdad? No hay una limitación de cuántos jobs se pueden definir, por ejemplo. Y es un script, perdón, en shell, es un script en shell, ¿verdad? Es un script y esta es la sección que se va a ejecutar en los GitLab Runner. Aquí estoy definiendo y automatizando los scripts que se van a ejecutar en el GitLab Runner. Esto es un ejemplo de cómo se ve un archivo muy básico de GitLab en CI y está escrito en el syntax de YAML, o sea que es declarativamente. Como les dije, se almacena en la raíz del repositorio. Entonces, en este caso tienes pocos stages para especificar los jobs y vamos a ver que estoy definiendo los stages que son build y deploy. En este caso, justamente tengo dos stages, build y deploy. Aquí estoy definiendo un job, que es el build. Y puede ver que esta stage tiene el mismo nombre, no hay problema con eso. Estoy definiendo aquí que este job va a pertenecer al stage build. Y tengo una sola declaración con el script, ¿verdad? El script, que es el comando que yo voy a utilizar para ejecutar el script. Y aquí estoy utilizando un comando que estoy definiendo que solo se va a ejecutar este job en la rama de desarrollo en main. Quiero aclarar que el keyword only está siendo depreciado y les voy a mostrar cuál es la otra forma de configurar con la sintaxis, que es el keyword de rules. Luego tenemos otra etapa que es la de deploy. Y puede ver que el stage aquí es de deploy, por eso podemos ver que el job, estoy definiendo el job con el nombre que pertenece al stage de deploy. Tenemos el job dentro del stage de deploy. Y también tengo lo que es un entorno. Y tengo también en variables de ambiente que van a estar disponibles en el momento de ejecución de los scripts en el GitLab Runner. Y tenemos solamente una declaración, que son mis comandos para hacer el deploy. Hay muchas secciones y tipos de contenidos que se pueden incluir dentro del YAML. Nosotros nos centramos en lo que son más básicos para este webinar. Entonces, el keyword image. El keyword image se extrae por defecto de Docker Hub. Estoy especificando qué imagen yo voy a utilizar en el runner, imagen Kubernetes, yo voy a utilizar en el runner para ejecutar los comandos de scripts. O sea, yo voy a ejecutar los comandos de scripts dentro de una imagen que yo estoy especificando, en este caso, la de Ruby. Es posible configurar y obtener imágenes de repositorios privados. Y también GitLab contiene un GitLab Container Registry
En este caso estoy especificando que voy a utilizar una imagen que está almacenada en un repositorio privado dentro de GitLab. Las imágenes se pueden configurar a nivel global, fuera de los jobs, diciendo que todos los jobs van a usar esta imagen, o puedo configurarlo por job. O sea, cada job puede utilizar una imagen distinta. Por ejemplo, un job puede utilizar una imagen de un escáner de seguridad para analizar el código. Otro job puede utilizar una imagen de una herramienta de testing. Otro job puede utilizar una imagen que tiene todas las herramientas para desplegar la aplicación en una nube determinada, por ejemplo, y así sucesivamente. Luego tenemos el keyword de servicios. Esto nos permite ampliar la imagen base con una funcionalidad adicional. En este caso, además de la imagen que estamos usando aquí, estamos agregando una capa más a esa imagen, que es la imagen de Postgres, ¿verdad? Entonces, dentro de esa imagen, que voy a tener la imagen de K8 deploy, voy a añadir una capa de esa imagen que va a ser la de Postgres. Entonces voy a tener Postgres disponible al momento de ejecución de ese job en el runner. Y aquí tenemos otro keyword importante que son las variables, que pueden ser globales o locales. Yo puedo definir variables que van a estar disponibles en todos los jobs, o puedo definir variables que estén definidas solamente por unos jobs en específico. Y las variables también se pueden configurar por la interfaz en web. Esto es más o menos cómo se ve nuestro archivo ahora de lo que venimos construyendo, ¿verdad? Y incluimos la imagen, los servicios, variables, las etapas, y ahora vamos a construir lo que es el deploy, ¿verdad? En el deploy tenemos un keyword que es el environment, ¿verdad? Esta es una parte opcional, o sea, puede o no puede tener, a pesar de que estoy desplegando una aplicación, no es necesario que yo defina un ambiente, ¿verdad? Lo que hace el environment es crear una sección en el repositorio, en mi proyecto, para tener información del despliegue, ¿verdad? Y eso está en un menú que es en Operation, en Environment. Entonces yo puedo visibilizar y tener información del estado de mi despliegue. Y aquí otro muy importante es el keyword when, que define cuándo se ejecuta el job. En este caso, estoy definiendo que para ejecutar el job donde estoy configurando eso, lo tengo que hacer de forma manual. ¿Y cómo es de forma manual? Puede ser por medio de la API de GitLab, o puede ser por medio de la interfaz web presionando el botón play dentro del job en manual. Y tenemos la URL que nos permite acceder a ese ambiente. Si es una página web, por ejemplo, sería haciendo clic en esa URL, yo voy a poder acceder y visualizar la página web con los cambios que estoy proponiendo. Perdón. Otras opciones de web es, por ejemplo, on success o on failure, dependiendo del resultado de los jobs de las etapas anteriores, ¿verdad? Si yo quiero que un job, si este job se ejecute cuando todos los jobs de la etapa anterior sean ejecutados exitosamente, se va a ejecutar el job. Si no, puedo configurarlo también de otra forma, que es con otro keyword que es on failure, ¿verdad? Si uno de los jobs anteriores falla, se va a ejecutar el job. Y aquí es como le decía que es lo recomendado para determinar cuándo un job se va a ejecutar o no, que es con las reglas. Las reglas se evalúan por orden de aparición. En este caso estoy evaluando primero el if y luego el when. Cuando ya
hay un match aquí en el primero, ya no se evalúa el siguiente. Esto vamos a cubrir en un taller más avanzado, pero la idea es, en este caso particular, el job pseudo deploy se va a ejecutar solamente cuando no sea la rama main, ¿verdad? En otra rama siempre se va a ejecutar, pero no en la rama de desarrollo principal. Entonces, nos permite tener esa flexibilidad de elegir cuándo se ejecuta o no los jobs. Aquí un concepto también, el caché y artifacts, que nos permiten acelerar y tener una eficiencia en la ejecución de los jobs, ¿verdad? Al hacer caché de la construcción de mi aplicación, de mis dependencias, para su uso en jobs o en pipelines subsiguientes, puedo acelerar muchísimo lo que es el pipeline de integración continua. Y rápidamente también puede haber artefactos como binarios que se desea guardar, y eso se guarda con el keyword artifact. Estábamos hablando en la definición de CI/CD que los artefactos tienen que ser de fácil acceso, y eso lo es en GitLab. El caché se configura de esta forma. Se puede configurar también el caché de forma global para todos los jobs, o se puede hacerlo por job. Aquí no hay que confundirse estos tags con los tags de Git. Son totalmente distintos. Estos son tags de integración continua. Y se utilizan para seleccionar qué runner, qué GitLab runner específico se va a utilizar para ejecutar ese job. Y al momento de registrar un runner, se especifica qué tags, qué etiquetas ese runner tiene, para que luego en la configuración del archivo lo podamos invocar para la ejecución de ese trabajo en específico. Y aquí es como se ve nuestro archivo. Aquí se agregan las etiquetas. En este caso, este job de build se va a ejecutar solamente con runners que tengan los tags en OS X y iOS. Vamos a hablar rápidamente de los GitLab runners. En lo que es GitLab CI/CD tiene dos componentes principales. El archivo GitLab CI YAML file, que vimos cómo configurarle de manera básica, que lo que me declara es lo que yo necesito ejecutar en un determinado job, ¿verdad? Y también el orden de ejecución con las states. Y el GitLab Runner es el que se encarga de ejecutar los comandos que yo defino en el GitLab CI YAML file. Los runners son un agente ligero para ejecución de los jobs de CI/CD. Perdón. Los GitLab Runners se pueden instalar en cualquier plataforma que pueda compilar Go. Estamos hablando de Linux, Mac, Windows, FreeBSD, etc. Básicamente en cualquier cómputo que soporte la compilación de Go se puede instalar GitLab Runner. Se puede hacer test de cualquier lenguaje de programación como Net, Java, Python, C, PHP y muchos otros. Y es instalado por un administrador del runner. O sea, el runner es una máquina, puede ser una máquina virtual, por ejemplo, en Linux, y tiene que instalarlo por el administrador de esa máquina de runner, ¿verdad? Y se comunica el GitLab Runner con el GitLab Server, que puede ser una instancia self-managed o en gitlab.com. E inclusive tu propia computadora puede ser, y puedes instalar un GitLab Runner y registrarlo ahí. La comunicación siempre va a ser del runner hacia el servidor de GitLab. Nunca va a ser de la forma contraria. Entonces el runner siempre va a estar solicitando por trabajos, y si cumplen las condiciones de, por ejemplo, etiquetas para la ejecución de ese job, y existe un pipeline que tiene un job que precisa ser ejecutado con esas etiquetas,
el runner va a tomar y ejecutar ese job. Bien rápidamente, los runners pueden ser en shard o specific. ¿Qué significa eso? Que en un shard runner se registra a nivel de grupo de GitLab y se hace disponible para múltiples subgrupos y proyectos que pertenecen a ese grupo. O también lo puedo instalar a nivel de la instancia, de una instancia de GitLab, y lo disponibilizo para todos los proyectos de esa instancia. Pueden ser tagueados o no tagueados, lo que significa que puedo tener runners que no tienen tags y runners, por ejemplo, un runner con un sistema operativo Mac OS, yo lo puedo taguear como Mac OS, ¿verdad? En ese caso va a ser un runner tagueado y va a tomar jobs, solamente jobs que tengan el tag macOS. Entonces eso es un runner tagueado, ¿verdad? Y también puede ser protegido y no protegido. ¿Qué quiere decir eso? Puede haber runners que yo quiero que tomen jobs solamente de un pipeline que está corriendo para una línea de desarrollo protegida, para una línea de desarrollo principal. En ese caso, el runner es protegido. Y cuando no es protegido, ese runner puede tomar jobs de cualquier rama que no sea la rama de desarrollo protegida o principal. Y se pueden proteger varias líneas de desarrollo, ¿verdad? Normalmente, por defecto, se tiene la rama main como la rama por defecto y está protegida, pero yo también puedo proteger otras ramas como desarrollo, como QA, etc. Entonces, puedo tener runners que se ejecuten para cada rama. Y cuando hablamos de ejecutores de runners, tenemos varias clases. Las más tradicionales son el shell, que básicamente cuando registro un runner y selecciono el ejecutor del tipo shell, ejecutamos directamente los comandos que yo describo en los jobs, en la sección scripts, como un bash o sh, ¿verdad? Como si fuera que yo estoy escribiendo en el símbolo de sistema o inclusive en un PowerShell. Puede ser un tipo de ejecutor, un Docker Machine, en donde tengo una máquina principal que es como un orquestador que amplía la cantidad de runners o de cómputo por demanda, ¿verdad? Y es muy típico en una aplicación en la nube. GitLab lo hace con los shard runners en gitlab.com, en donde se utiliza en Docker Machine y por cada petición de un job en gitlab.com se crea una máquina virtual que va a ejecutar ese job y cuando se termina esa ejecución, esa máquina virtual se destruye, ¿verdad? Entonces, eso nos permite aumentar la capacidad de máquinas virtuales por demanda y ahorrar costos también, ¿verdad? Para no tener prendidas siempre máquinas virtuales para espera de jobs. El Docker, el ejecutor Docker, que es el más común, ejecuta los comandos de scripts de la sección script de los jobs dentro de una imagen Docker, ¿verdad? Y luego tenemos el ejecutor Docker, que se ejecuta ya no en una virtual machine, ya no en una imagen Docker, sino en un pod dentro del cluster Kubernetes. Y también, como una de las bondades de los cluster Kubernetes, dependiendo de la cantidad de pods, dependiendo de la carga de ese runner, se puede hacer escalamiento automático. Ahora es tiempo de un pequeño feedback. Ahí sí me ayuda Romer o Leo para tirar la encuesta, por favor. Les agradecemos mucho si pueden ir respondiendo. Y luego vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna pregunta ahí? Veo que sí. Sí, aquí tenemos, Ricardo, la primera consulta es la siguiente. ¿Puede ser que el proceso de CI, de iteración continua, esté pensado para proyectos pequeños y medianos? Pregunto, ya que nosotros contamos con un proyecto muy grande, un monolítico, el cual nos gustaría orientar de esta manera, pero cada pipeline ejecutado en un merge request, dura una porción considerable de tiempo y hace que el proceso sea tedioso.
¿Deberíamos buscar otras formas de ejecutar los pipelines o tendríamos que buscar algo diferente? Mira, esto se puede implementar para cualquier, em, cualquier tipo de proyecto, sea pequeño o grande, ¿verdad? Lo que se puede hacer es optimizar el pipeline, utilizar los cachés y otras herramientas para tratar de reducir el tiempo de compilación de los jobs, para reducir el tiempo del pipeline. Tenemos una sección en la documentación que es de pipeline efficiency, que recomiendo que la puedan visitar. Voy a compartir por, tengo un chat aquí, pero si pueden buscar, voy a compartir directamente en mi presentación, Pipeline Efficiency, donde tenemos algunas estrategias que eh, nos permite reducir el tiempo del pipeline. También se pueden tener otras estrategias dependiendo de cuál es la arquitectura de tu aplicación que tienes en tu repositorio. Por ahí estamos hablando de una arquitectura monolítica de muchas aplicaciones corriendo en un solo repositorio. Y ahí es posible dividir el pipeline dependiendo de qué parte del código estoy cambiando en el merge request. Entonces, eso es muy útil para monorepos, por ejemplo. Entonces, hay varias estrategias para distintas arquitecturas del software que estoy construyendo en el repositorio para reducir el tiempo del pipeline. Excelente, Ricardo. Ahí tenemos dos consultas relacionadas justamente a esta configuración de pipelines. La primera es cómo identificar o cómo definir en qué pipeline o en qué runner voy a ejecutar el pipeline. Y la segunda es justamente cómo se puede configurar los pipelines a nivel de los servicios. La primera, ¿me puedes repetir, Romer, porque no me quedó bien Sí, claro? ¿cómo defino en cuál runner ejecuto el pipeline? Perfecto. Se puede definir a través de los tags, se puede definir también a través de que un runner es protegido o no protegido, y se puede definir también con un runner específico, un runner que estoy registrando en un proyecto puntual y que va a estar disponible solo en ese proyecto. Por ejemplo, si tengo un proyecto en donde estoy desarrollando una aplicación en macOS y necesito que el ejecutor, que el runner sea una Mac, ¿verdad? Puedo tener pero no necesito que ese runner esté en otros proyectos. Puedo registrar un runner en una virtual machine con un sistema operativo macOS directamente en ese proyecto y va a estar disponibilizado solamente para los pipelines específicos de ese proyecto que estoy desarrollando. La segunda parte de la pregunta tiene mucho que ver con los rules, ¿verdad? Dentro de los rules tenemos una sección condicional que podemos utilizar diversas variables de entornos predefinidas que tenemos en GitLab. Algunas variables son, por ejemplo, el nombre del branch. Otras variables pueden ser si es un tag, ¿verdad? Tenemos distintas variables dependiendo del commit message. Todas estas variables yo puedo utilizar para determinar si el job se va a ejecutar o no se va a ejecutar. Siguiente pregunta, Rona. Sí, otra consulta que nos están haciendo es, ¿la puesta en producción se hace manualmente o se hace de forma automática con un job? En ambos casos se hace con un job, se puede hacer por un job, y eso depende de tu estrategia de despliegue. Lo puedes hacer de forma manualmente o lo puedes hacer automáticamente. Es una Perfecto. cuestión de configuración. Y aquí hay una consulta, dice, nosotros trabajamos con GitLab CI y ejecutamos de forma automática, pero me interesó lo que hablan de utilizar imágenes de forma directa. La configuración que muestras es al configurar
Si dice la configuración que muestra es al configurar y ejecutar en runners de Docker, el uso de las imágenes. Específicamente el uso de las imágenes sí, es para runners con ejecutor tipo Docker o Kubernetes, donde se van a ejecutar los jobs en una imagen. Si uso, por ejemplo, un ejecutor del tipo Shell, no necesito la imagen porque los comandos se van a ejecutar directamente como si fueran en la terminal del runner. Excelente. Y aquí una segunda consulta habla sobre cuando se hace la customización de las unit tests, para que cuando falle una cantidad de pruebas y que el pipeline no dé fallido. No estoy entendiendo la ¿Sí? pregunta. ¿Cómo se realiza la customización de los unit tests para que cuando falle una cantidad de pruebas, el pipeline dé el pipeline como fallido? Ah, perfecto. Por defecto, el job cuando falla un unit test va a dar un error y no va a continuar el pipeline. Y el pipeline va a dar por error. Eso puede ser o no deseado y se puede configurar, ¿verdad? Se puede configurar que si un test unitario falla en la rama de desarrollo secundaria que no es productiva, yo puedo permitir que el test unitario falle, pero que siga el pipeline. Pero no lo quiero hacer en la rama de desarrollo principal. Se puede tener esa flexibilidad también. Y otra pregunta que tenemos dice, ¿es posible que un usuario de negocio o product owner pueda haber cambios en una URL sin necesidad de administrador? ¿Y es posible que sea en AWS como staging? Sí, es posible que sea AWS como staging. La URL puede ser dinámica y puede ser un paso de la configuración de tu deploy. Un paso de tu configuración del deploy puede ser crear, por ejemplo, un pod en un cluster Kubernetes y hacerlo visible al público a través de un ingress que me va a generar una URL. Y esa URL va a tener la forma que yo mostré, ¿verdad? A través de las variables puedo configurar que sea dinámico y puedo configurar que sea dinámico y tener acceso a eso en el Operation Dashboard luego en la interfaz, ¿verdad? Para determinar cómo fue el despliegue, hacer el rollback si es necesario, etc. Excelente. Bueno, ya tenemos otras consultas, sin embargo, ya nos hemos pasado ya unos casi 10 minutos de lo programado. Lo que vamos a hacer es enviarles respuestas a esas consultas para que ustedes entonces les puedan dar seguimiento. Hay una consulta que me gustaría Sí, abordar, que es un tema adelante. ¿y por qué? Porque es algo que se está preguntando muchísimo en la industria y en la región, es cómo utilizar GitLab CI/CD para base de datos, ¿verdad? Y ahí es un caso de uso muy particular y les recomiendo el siguiente blog, ¿verdad? Donde se usa DevOps con GitLab y Liquid Base, ¿verdad? Donde se hace la gestión de cambio de estructuras de la base de datos propiamente dichas con el mismo concepto de GitLab CI/CD, ¿verdad? Y con eso creo que cerramos, Romer. Excelente, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Como les habíamos comentado, esta sesión está siendo grabada, se la vamos a compartir, al igual que la presentación e información a estas consultas que hemos compartido durante la sesión del día de hoy. Sin más por el momento, agradecemos su participación y nos vemos en el próximo webinar. Nos vemos en el Saludos. próximo webinar, Romer, aclarándole que van a recibir un correo electrónico con todo el contenido, con los links y cualquier cosa pueden contactarnos, cualquier duda, estamos acá para ayudarle a la región. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.